Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Cuando hablamos de bolsa de valores, en muchas ocasiones pensamos en invertir en acciones de empresas en específico, como Microsoft, Tesla o Facebook. Pero ¿qué pasaría si te dijera que también existe la posibilidad de invertir en países? Y no hablo de invertir en el gobierno de cada nación, sino de invertir en índices de las bolsas de valores de cada país, como Estados Unidos, Brasil, Alemania o incluso en nuestro país, México. La definición del librito de un índice bursátil es que es un valor numérico que se calcula según los precios de mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un momento determinado, y la rentabilidad de un índice es la variación de su valor de un periodo a otro. Pero para explicarlo de manera más sencilla, un índice bursátil es una representación gráfica de cómo se mueven en promedio todas las acciones que se encuentran en ese índice. Los índices sirven para representar la evolución de las empresas de un país, un determinado sector de la economía o un tipo de activo financiero. Los índices bursátiles, que aglutinan las principales empresas de un país, como es el caso del IPC en México o el SP500 de Estados Unidos, son un excelente indicador de la economía. Y todo esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo se constituye un índice bursátil? Existen tres maneras por las cuales se constituyen los índices. Los índices de igual ponderación se calcula como la media aritmética de la rentabilidad de cada uno de los valores que componen el índice. No es un método muy utilizado, ya que hay que estar continuamente realizando ajustes y tienen mayor influencia los valores con menor capitalización bursátil. El índice de precios ponderado es simplemente la media aritmética del precio de los valores que componen el índice. Su ventaja es que resulta muy fácil de calcular, pero el gran problema es que las acciones con los precios más altos van a tener más influencia en el valor del índice, independientemente de su influencia real en la economía. El índice de capitalización ponderada se construye según la capitalización bursátil de cada uno de los valores que forman el índice. Este tipo de índices es el que más fielmente representa la realidad de lo que se quiere medir. La mayoría de los índices bursátiles del mundo utilizan este método de cálculo. Pero la pregunta importante es, ¿cómo podemos invertir en países? Y la respuesta es muy sencilla. La gran mayoría de los países cuentan con su propio índice de bolsa de valores, y la manera en la que podemos invertir en ellos es a través de los ETFs, que son un conjunto de activos que cotizan en bolsa de valores. Los ETF son vehículos que ayudan a invertir de manera diversificada y con bajo costo, que básicamente lo que hace es replicar de manera precisa la composición de los índices. Podríamos realizar una analogía de los ETF comparándola con un equipo de fútbol. Pongamos de ejemplo a Juventus. Este equipo está compuesto por jugadores clave con distintas posiciones, como Cristiano Ronaldo, Pjanic, Dybala, Higuaín y Buffon, y de manera conjunta pueden diversificar sus habilidades para ganar el juego. De la misma manera, un ETF es como un equipo conformado de jugadores diversificados como acciones, bonos y materias primas, que van tras la meta de igualar su desempeño al de un índice, como es el caso del SP500. Esto genera la posibilidad de obtener rendimientos más predecibles en comparación con otras opciones de inversión. Al replicar a los índices, los ETF ofrecen ventajas muy interesantes como medio de inversión. Una de sus principales ventajas es que los ETF diversifican los portafolios de inversión y reducen el riesgo. Al incorporar los ETF dentro de una estrategia de inversión, los inversionistas pueden beneficiarse de una diversificación instantánea, debido a que ofrecen mayor diversidad que la que se obtiene al comprar acciones individuales, ya que reúne en un mismo lote diferentes activos como acciones, bonos y materias primas. Un gran ejemplo es el Nasdaq, que es el ETF que replica al IPC, el principal índice mexicano que está compuesto por las 35 empresas más importantes del país. Podemos destacar entre ellas a Cemex, Kimberly-Clark, América Móvil, Grupo Televisa o Fomento Económico Mexicano. En lugar de invertir mucho dinero para comprar acciones de las 35 empresas mexicanas, los inversionistas tienen la posibilidad de invertir en todas ellas al mismo tiempo, a través de un ETF como el Nasdaq. Además, los ETF son transparentes porque muestran cuáles son las inversiones subyacentes en cada uno de ellos. Asimismo, los ETF brindan acceso a mercados en todo el mundo,
desde países específicos hasta una clase de activos como bonos globales o incluso materias primas como oro. Invertir en un ETF facilita la inversión en mercados de difícil acceso, como lo son los mercados emergentes. Muchas veces los ETF son comparados con los fondos de inversión. Parte del atractivo de los ETF es su liquidez, lo que brinda la posibilidad de convertir una inversión a efectivo de manera rápida y sin pérdida de valor. Los fondos de inversión pueden operarse al precio establecido al cierre de mercado, mientras que los ETF actúan de manera similar a las acciones. Pueden comprarse o venderse en cualquier momento mientras la bolsa donde se opere esté abierta, y el precio se va ajustando a lo largo del día. Esto hace que los ETF sean más fáciles de operar. Y por último, los ETF tienen costos de administración mucho más bajos que un fondo de inversión activo promedio. A pesar de todas las ventajas, como todas las inversiones, los ETF tienen riesgos que debemos de considerar. Algunos de los más importantes son el riesgo de pérdida de capital, ya que no se puede garantizar el monto de la inversión inicial, ya que estos activos varían constantemente. Asimismo, existen riesgos fiscales, ya que los impuestos internacionales tienen un impacto en el rendimiento, por lo que es importante comprender qué rendimiento del ETF podrá quedar sujeto a impuestos. Y por último, también debemos de tomar en cuenta que los precios de los ETF internacionales se fijan en la moneda local, así que las fluctuaciones en el tipo de cambio tendrán un impacto en el valor de la inversión, ya sea positivo o negativo. Cabe resaltar que es imposible eliminar completamente el riesgo, pero lo que sí podemos hacer es mitigarlo. La diversificación es una de las principales maneras de hacerlo al repartir las inversiones en diferentes sectores, geografías y clases de activos. Si un sector o activo no está teniendo un buen desempeño, otras inversiones pueden contrarrestar cualquier posible pérdida. Para finalizar, a continuación te presentaré algunos ETFs de países. BlackRock es una empresa de gestión de inversiones estadounidense cuya sede central se encuentra en la ciudad de Nueva York. Es considerada como la más grande del mundo en gestión de activos, y aquí puedes encontrar diferentes ETF. De México, como mencioné anteriormente, su ETF principal es el Nasdaq, que se compone por las 35 empresas más importantes del país. De Estados Unidos es el SPY o el IBB, que replican al SP500, que se compone de las 500 acciones más importantes de este país, como Apple o Amazon. El EWZ replica los resultados de inversión que corresponden al precio y rendimiento en el mercado brasileño. En Alemania, el EWG busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por valores de renta variable de Alemania. Y finalmente, para Reino Unido, el EWU busca replicar los resultados de inversión de un índice compuesto por los valores de renta variable del Reino Unido. Espero que este video te haya gustado y te haya servido para entender un poco acerca de los índices y los ETF como instrumento para invertir en países con empresas interesantes. En la descripción te dejaré un link para que puedas dirigirte a la página de BlackRock para que comiences a investigar sobre los diferentes ETFs que existen. Les mando un saludo a todos, cuídense y hasta pronto.